Nos encontramos en el puerto de Acapulco en el marco de la Convención Bancaria número 83 y agradecemos la presencia en el estudio del Financiero aquí en Acapulco de Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Alejandro, gracias por estar esta mañana aquí. Estar un gusto contigo, Enrique. Muy buenos días. Buenos días. Alejandro, evidentemente tenemos una situación internacional compleja. Ayer se hablaba de la importancia de la coordinación internacional. ¿Tú estás hablando regularmente con gobernadores, presidentes de bancos centrales? De hecho, este fin de semana pasado teníamos programada una reunión en Basilea que se suspendió y fue sustituida por una serie de llamadas el domingo y el lunes. Hay una comunicación muy estrecha entre los bancos centrales. Hace 3 semanas estuvimos en el G20 en Riad, en Arabia Saudita. Hay muy buena coordinación a nivel internacional y creo que todos estamos enfrentando retos inéditos y aprendiendo de los demás. ¿Cuál es la percepción que obtienes al hablar con tus pares en el mundo? ¿Cuál es el nivel de preocupación? ¿Y perciben que los bancos centrales pueden ayudar en este contexto? Yo creo que la percepción es que si bien un virus tiende a ser un choque transitorio, por la rapidez con la que se ha esparcido el contagio, pues lo convierte en un riesgo para la actividad económica, para la confianza y para los mercados financieros. Y es precisamente encontrar este balance entre el efecto que puede tener sobre la actividad económica y el efecto que ya está teniendo en los mercados financieros, el encontrar pues aquellos elementos que puedan dar confianza, entendiendo que es un tema pues principalmente de índole de salud, pero con una vertiente muy clara en la economía. Hay quien señala que los bancos centrales tienen instrumentos limitados finalmente para contribuir a solucionar la problemática que se deriva de estas coyunturas. ¿Cuáles verías que son los instrumentos que eventualmente se pueden usar dependiendo de la circunstancia? Bueno, yo diría que muchos de los países que han estado experimentando este choque hace ya algunos días, algunas semanas, pues han destacado que la política fiscal tiene diferentes elementos muy claros para actuar. La política monetaria opera de manera más transversal a toda la economía y no necesariamente a sectores y a segmentos que pueden ser los más directamente afectados. Entonces, por esa característica tiende a ser un poco más el lado fiscal que el monetario, pero estamos viendo qué están haciendo otras economías y tratando de identificar. En nuestro caso, destacaría que las economías emergentes estamos sujetas a un ajuste de portafolio muy significativo. Hemos visto salidas de capital y también hemos visto volatilidades en los mercados cambiarios y de tasas de interés. Entonces, en el muy corto plazo, la preocupación mayor es estabilidad y dar confianza, y de manera en la que esto se vaya alcanzando, pues podrá haber pues más espacio para ver cómo reactivar y cómo apoyar a la actividad económica. En el caso de México específicamente, hay una inquietud natural cada vez que el tipo de cambio se va para arriba. A diferencia de otros países donde se ve con más naturalidad quizá que haya estas fluctuaciones, aquí nos pone muy nervioso ver un dólar de a 21, como hemos visto ya en algunos días. ¿Qué le podrías decir a quienes observan la paridad y se preocupan? En primer lugar es que ya hemos visto episodios de volatilidad en el pasado y también de ajuste de tipo de cambio real en el pasado, y hemos logrado que esto se haga con orden y con un bajo traspaso a la inflación. Ya las fluctuaciones cambiarias no tienen el efecto sobre los precios que tenían antes. Esto se ha logrado porque realmente las metas de inflación del banco son pues el ancla de la formación de precios en la economía. Y también decir que cuando todo mundo quiere salirse de alguna posición o comprar algún activo de refugio en esta coyuntura tan volátil, pues probablemente los precios que encuentre van a ser precios muy castigados. Sí, va a ser un desincentivo natural. Así es. Ayer en tu exposición, en la inauguración de la convención, hablabas del tamaño que tiene el mercado cambiario mexicano, el volumen de operaciones diarias. No hay una desproporción entre instrumentos como las coberturas y las subastas como las que se hicieron ayer y este mercado pues que se dirime prácticamente en todo el mundo y no solamente en México. Yo diría que si bien el mercado, y destacábamos que es de 114,000 millones de dólares que se intercambian en un día habitual,
y que es un tamaño muy significativo. Yo creo que el hecho de que estemos las autoridades financieras coordinadas, que la Comisión de Cambios haya incrementado el monto del paquete del programa de coberturas cambiarias y que también hayamos hecho presencia el día de ayer con estas subastas, pues refleja que estamos atentos y yo creo que también va a ser un elemento que van a incorporar pues, los actores del mercado cambiario. De ser necesario, en los siguientes días se continuaría con este esquema. Bueno, de hecho, en el comunicado que sacamos el día de ayer y lo hacemos de manera regular, siempre decimos que pues estamos atentos a cómo evolucionan las cosas y en caso de ser necesario actuaríamos. Hacía más de 2 años que la Comisión de Cambios no actuaba vendiendo ya sea dólares o una cobertura cambiaria. Es más por excepción. La tendencia ha sido de un mercado líquido y profundo, pero estamos viviendo una situación inédita y estamos atentos a hacer lo que nos corresponde. En tu presentación también señalaste una serie de elementos que hay que seguir con detalle y que el banco lo va a estar haciendo previo a la próxima decisión de política monetaria. ¿Cómo se va a hacer este seguimiento, Alejandro? Sí, destacaría que en las últimas 2-3 semanas ha cambiado la perspectiva mundial y también nacional. Estamos todavía a 2 semanas de la decisión de política monetaria que tomemos en el Banco de México, la Junta de Gobierno, y hay básicamente 3 elementos que vamos a ir dando puntual seguimiento. ¿Cuál es la evolución de la economía nacional y sus perspectivas? ¿Cuál es la evolución de los mercados financieros nacionales y su comportamiento? Y cómo gravita todo ello en el tercer elemento que es clave, que es en el cumplimiento de la meta de inflación. Decías hace un momento que ha habido precedentes donde se logra evitar el traspaso de un incremento de la paridad a la inflación. ¿Ves condiciones para que esto pudiera también evitarse en esta coyuntura? Usualmente eso depende de qué tan permanente o persistente es el choque, qué tan rápido tiende a deshacerse. Y aquí estamos, yo diría que depende de la evolución epidemiológica de la propagación del virus. Si puede haber una buena noticia, como en el caso del H1N1, cuando hubo el Tamiflu y se probó que el Tamiflu era un remedio muy efectivo para esa enfermedad, eso fue muy positivo para la dinámica. Va a depender en gran medida de qué tan persistente es el choque y dos, también va a depender pues de alguna otra manera si los agentes consideran que su efecto va a ser más permanente o transitorio, que en esta situación pensaríamos que tendría un elemento transitorio. Alejandro, hay quien señala que ya estamos en este desorden que hemos visto en el mundo, en el borde de una recesión, de que se den condiciones para que se dé una recesión internacional. ¿Cuál sería tu opinión, tu valoración a este respecto? Pues yo diría que todo va a depender de qué tanto dura esta percepción, esta emergencia y esta dinámica pues, muy volátil en los mercados financieros y qué tanto se ve afectado el consumidor y la inversión. En la medida en la que sea un choque más duradero podríamos entrar en esa dinámica global. Ojalá que no sea el caso, ojalá que haya alguna buena noticia por el lado epidemiológico y pueda hacer esto más transitorio. La convención antes de que se pasara, de que ocurrieran esta serie de cosas, estaba dirigida al tema tecnológico, a la digitalización de los sistemas de pago. Y ayer se habló de CODI. ¿Cuál es tu valoración de lo que se ha hecho con esta nueva plataforma que se sustenta precisamente en el SPEI, en un instrumento de Banco de México? Bueno, justamente el año pasado en esta misma convención se comprometió a tener el desarrollo tecnológico de CODI para septiembre del año pasado. Se cumplió con ese plazo. Hay más de 2.2 millones de personas que ya tenemos CODI en nuestros teléfonos y que ya estamos listos para utilizarlo y lo hemos venido utilizando. Destacaría que es una realidad tecnológica que está por convertirse en una verdadera red de pagos con muchos usuarios y con una dinámica más profunda. Ese es el reto que tenemos. Tecnológicamente es una realidad. Ahora es convertirlo en una profunda red de pagos. Hay algunos que ven todavía muy insuficiente. Todavía en los comercios uno trata de pagar y se encuentra con que hay poco instalado. ¿Cuál es la valoración que haces? Yo diría que la primera fase era a las instituciones de crédito y algunas OFIPOS, unas que se sumaron de manera voluntaria, pero otras de manera obligatoria, que cumplieron el año pasado. Ahora está el periodo de los comercios, ya tenemos una cadena muy grande que lo acepta en todas sus tiendas y esperamos que ya sea la generalidad. Hay mucho entusiasmo de los comercios por tenerlo. Es mucho más eficiente, es mucho más ágil y además no tiene comisiones tampoco para ellos.
Otro de los temas que salen recurrentemente cuando hablamos de digitalización es el de la ciberseguridad. Y ha habido preocupaciones porque ya no solamente es el sistema de pagos, hemos conocido de ataques a dependencias públicas. ¿Cómo estamos en esa materia en nuestros sistemas de pagos? Es un reto constante, llegó para quedarse y tenemos una coordinación muy estrecha entre las autoridades financieras y al interior del banco. Estamos siguiendo cada vez protocolos más estrictos y más puntuales en materia de ciberseguridad, precisamente para poder tener una continuidad operativa y que el usuario no vea la operación afectada. En el caso de aquel ataque que se hizo a interfaces que se conectaban con el SPEI, ¿hay alguna conclusión que ya se tenga, Alejandro? Ya hay un buen número de multas que se hayan hecho al respecto. Al final se identificó cuál fue digamos que el perímetro de ataque, cuál fue la secuencia del ataque, cuál fue el sistema que se vulneró, como tú señalas, en algunas de las interfaces de algunos intermediarios. Esa parte está remediada, pero seguimos muy atentos para tener la máxima seguridad posible. Un tema anecdótico que conocimos en China es que el dinero se lavaba, es decir, para que no fuera en los billetes que todavía se usan ampliamente en México, para que no fuera un portador del virus. Se podría, ahora sí literalmente, lavar el dinero, también las características de los billetes lo permiten. Yo destacaría que el dinero no es diferente a cualquier otra superficie y debemos de tener el mismo tipo de cuidado y de higiene que la Secretaría de Salud recomienda en estos momentos. Si uno está tocando superficies o tocando dinero, es la misma recomendación, lavado de manos frecuente, etcétera. Pero estaremos atentos en cuanto haya un escalamiento en la dispersión comunitaria, en algunas medidas, pues podemos reponer más con billete nuevo y podemos tener un periodo de resguardo del billete que regresa al Banco de México, pero destacar que es importante tratar al billete igual que cualquier otra superficie. Alejandro, finalmente, para los que nos están viendo, particularmente inversionistas, empresarios, gente vinculada al sector financiero, ¿qué mensaje les dejas en este ambiente donde hay mucha gente ansiosa, preocupada, apanicada a veces? ¿Cuál sería el mensaje que tú podrías darles? Bueno, lo primero es, estamos enfrentando un reto de salud, hay que seguir a pie juntillas y de manera muy estrecha las recomendaciones de la Secretaría de Salud y las autoridades en materia de salud. Y en materia financiera, decir que si bien enfrentamos un choque sin precedente a nivel global, el andamiaje y la fortaleza macroeconómica que ha tenido México en el pasado y que tiene hoy en día nos va a ayudar a sobrellevarlo con la menor afectación posible tanto en los mercados como en la economía. Una política monetaria enfocada en mantener una inflación baja y estable, una política fiscal sustentable y un sistema financiero sólido y bien capitalizado nos van a ayudar a sobrellevar esto de la mejor manera posible. ¿No hay motivo para preocuparse? Yo creo que hay motivo para ocuparse, no preocuparse, y hay que seguir las recomendaciones en materia de salud y ser prudentes en materia financiera. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, gracias por este tiempo para el Financiero Bloomberg. Al contrario, gracias, Enrique.